La extinción de dominio es el arma jurídica de los estados en el combate al crimen organizado. Se afectan bienes patrimoniales obtenidos por actividades ilícitas. La Fiscalía General de Guanajuato así obtuvo en propiedad 2 inmuebles. Uno en Cortázar y el otro en Guanajuato capital. La ley de extinción de dominio literalmente es el arma jurídica con la que el gobierno planea combatir al crimen organizado, pues es el recurso legal empleado para afectar los bienes patrimoniales obtenidos por actividades ilícitas. O en otras palabras, la extinción de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito, o usados para cometer actos delictivos, como pasó con 2 casas que la Fiscalía de Guanajuato tenía incautadas. Hace unos días, a través de un comunicado, la Fiscalía General de Guanajuato informó que por la vía legal obtuvo en titularidad patrimonial 2 bienes inmuebles de alto valor monetario que tenía incautados en operativos, al obtenerse la resolución a favor, en juicios de extinción de dominio, promovidos en respuesta del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para afectar los bienes patrimoniales obtenidos por actividades ilícitas. Que estas acciones son totalmente legales y que forman parte de las acciones que se realizan en el estado de Guanajuato en el combate a los delitos. De los bienes inmuebles obtenidos que ya son parte de su acervo patrimonial, la Fiscalía informa que estos se encuentran ubicados en los municipios de Cortázar y de Guanajuato capital, respectivamente. En un primer caso, la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía, el 9 de abril de 2021 presentó ante el juzgado, una demanda para ejercitar la acción de extinción de dominio, del bien inmueble ubicado en Camino a la Gavia, en la comunidad de Valencia de Fuentes, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Que para obtener la resolución a favor en el juicio, presentando las pruebas suficientes, se acreditó que dicho inmueble era utilizado para el ocultamiento de vehículos de modelo reciente con reporte de robo. En el segundo caso, el 24 de enero de 2017, la Fiscalía presentó demanda para ejercitar la acción de extinción de dominio de un bien inmueble ubicado en Callejón del Ave María, en la zona centro de Guanajuato capital. Al igual que en el caso anterior, se fundamentó con pruebas entregadas a la autoridad jurisdiccional, que dicho inmueble estaba relacionado como instrumento para la comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcótico con fines de comercio. De esta manera, se declaró procedente la acción extintiva con sustento jurídico, en la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato, y ordenó que la propiedad aplicara a favor del patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Como ya dijimos, la extinción de dominio es un recurso jurídico con el que el gobierno planea combatir al crimen organizado. La publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio creó cierto revuelo entre los representantes de la iniciativa privada hace unos meses. Sin embargo, la figura de la extinción de dominio ya existía con anterioridad en la legislación mexicana. La nueva ley sustituye a la Ley Federal de Extinción de Dominio y a las 32 leyes locales que había al respecto. Los alcances de esta nueva ley nacional son más estrictos y precisos que las anteriores versiones, pues retoman en gran medida la experiencia de Colombia en este respecto. El país sudamericano es uno de los más avanzados en este tipo de legislación. La extinción de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Los bienes pasan al poder del Estado, luego de la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación. Es decir, el gobierno no tiene que pagar ni dar nada a cambio. El objetivo es combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado mediante la persecución de los activos que integren la riqueza derivada de la actividad criminal. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es la ley que regula el artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio, y que sigue lo acordado por varias convenciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Si bien dijimos que la extinción de dominio acaba con los derechos sobre los bienes obtenidos por vía ilícita o usados con fines ilícitos, no todos los hechos ilícitos son susceptibles de ella.
Aquellos que sí lo son los siguientes: crimen organizado, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, y extorsión. La autoridad podrá ejercer la extinción de dominio sobre aquellos bienes patrimoniales cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, además de aquellos que sean objeto o producto de acciones ilícitas, tales como bienes que provengan de la transformación física o jurídica de productos, instrumentos u objetos materiales de los hechos ilícitos enlistados arriba. Bienes de procedencia ilícita usados para ocultar otros bienes de origen ilícito, o que estén mezclados material o jurídicamente con ellos. Bienes de los que el titular no acredite su precedencia lícita. Bienes lícitos de valor equivalente a los descritos en los puntos anteriores, cuando su localización, identificación o aseguramiento no sea posible. Los usados por un tercero para cometer un hecho ilícito, siempre que el dueño tuviera conocimiento de ello sin haberlo notificado a la autoridad y sin intentar impedirlo. Ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y demás beneficios derivados de los bienes enlistados en los puntos anteriores. También podrá efectuarse la acción de extinción de dominio sobre los bienes del régimen de propiedad ejidal o comunal. Para profundizar sobre los alcances de esta ley y los recursos de defensa que se imponen, el 14 y 15 de noviembre, en la ciudad de Oaxaca, se celebrará el primer Congreso Extinción de Dominio, Prevención y Lavado de Dinero, que contará con especialistas provenientes de Colombia que, como mencionamos, es uno de los países precursores de este tipo de legislación en América Latina. Los ponentes compartirán sus experiencias en su lucha contra el crimen organizado, mismas que pueden compararse con lo que desde ahora ya se empieza a experimentar en México.